Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Dónde están los límites de la investigación OVNI? ¿Dónde están los límites de la ufología? En ocasiones hemos estado tratando el tema de los secuestros extraterrestres, de los encuentros del cuarto tipo en este canal, pero el caso que tenemos hoy está protagonizado por unos seres que realmente no sé si podríamos y si entrarían dentro de la caracterización de extraterrestres. La verdad es que es uno de esos casos únicos que desde luego hay que evaluar en su justa medida y desde luego está protagonizado por una persona totalmente normal como ustedes y como yo, que una vez más se encontró con lo imposible, con lo increíble, ¿no? Y es que, ¿cómo reaccionaríamos si nos pasara lo que le pasó al bueno de Antonio Larrubia, aquel conductor de autobuses, el día 15 de septiembre de 1977? Seguramente reaccionaríamos como él. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a ir a ese pueblecito de Paciencia, muy cerca de Río de Janeiro, en Brasil. Como decíamos, 15 de septiembre del 77, y tenemos a un hombre que se levanta todos los días a las 2 de la mañana. Es conductor de autobuses y siempre tiene el mismo ritual, ¿no? Este hombre se acuesta por la tarde, se levanta muy prontito a las 2 de la mañana, se lava los dientes, se viste, desayuna, se toma un cafecito rápido y se va hacia la estación de autobuses, que es donde le están esperando para ir a trabajar. Esa mañana, sobre las 2:15, 2:30, deja su casa, pero hay un detalle ya curioso que podría estar determinando que quizá la inteligencia que está detrás del fenómeno OVNI ya estaba controlando las acciones de Antonio Larrubia, porque su reloj se le para a las 2:20 de la mañana. Entonces este hombre empieza a caminar en el trayecto que hay hacia la estación de autobuses, empieza a caminar y de hecho hay algo raro, porque cerca de su finca, este hombre vive como en una finca, en una casita unifamiliar, cerca de su finca observa que hay una luz al otro lado, en la otra punta de la finca, ¿no? Y es una luz muy brillante que está ahí a unos 70 metros de distancia, un poco más allá de sus terrenos, ¿no? Y tenía además como una forma de sombrero, eso es lo que dice él, ¿no? Y este hombre dice, mira un poco el reloj, se piensa que son las 2:20, con lo cual dice, bueno, pues me da tiempo a llegar al trabajo tranquilamente, voy a acercarme a ver qué es esto, ¿no? Este hombre se pensaba que podía haber sido pues algún autobús, algún accidente de tráfico, o que incluso habían venido a buscarle, ¿no? Pero conforme se fue acercando, se dio cuenta de que aquello tenía forma de sombrero. Lo pudo ver mucho mejor, estaba ya a unos 30 metros y de hecho llegó a iluminarlo un poco con su linterna y se asustó muchísimo, decidió volverse a casa. Pero, claro, este hombre, un poco impresionado, quizá para decírselo a su mujer, o quizá para avisar a la policía, porque en aquellos momentos no había un teléfono móvil, ¿no? Si nos cogiese ahora este tema, pues llamaríamos, ¿no? Pero este hombre dijo, me voy para casa. Se asustó un poco, ¿no? Tuvo esa sensación, tuvo una mala sensación este hombre, ¿no? Y entonces dijo, vámonos. Y bueno, pues en ese momento se dio la vuelta, empezó a andar y no pudo andar. Comenzó a paralizarse, igual que veíamos en el caso de Johnny Sands, ocurrido en la Blue Diamond Road en Las Vegas, en Nevada, ¿no? En ese momento este hombre empieza como a paralizarse y no puede moverse muy bien, ¿no? Y entonces hay un momento en el que se da cuenta del tema y dice, joder, no puedo andar, ¿qué pasa? Y además de eso, se da cuenta de que alrededor suya hay una especie de luz azul. De hecho, como está al lado de la carretera, hay tendido eléctrico en la carretera y ve que esa luz azul también está como rodeando el tendido eléctrico, el poste de la luz, ¿no? Y de hecho se da cuenta que es una luz azul muy brillante. En ese mismo momento, Antonio Larrubia, que apenas se puede mover bien, está anquilosado, empezando a anquilosarse, ¿no? Empieza a observar tres seres con una apariencia increíble, impresionante. Es prácticamente unos seres con aspecto de robot y además están empezando a posicionar cerca de él, están como flotando. Él dice que se deslizan por la tierra, ¿no? La altura de estos seres es de 1,40 metros. Tienen una especie de antena en el centro de su cabeza, una cabeza que además tiene como una forma de balón de rugby. Es interesante el hecho de que, tienen
esa cabeza tiene como una especie de banda con pequeños cuadrados, como si fuese una hilera de pequeños espejos de un tono azulado, unos tonos más azules que otros, decía este hombre, ¿no? Los cuerpos, según Antonio la Rubia, tenían, pues eran fornidos, como que parecían fuertes esos robots, ¿no? Y además de eso, tenía bueno, el tronco era más grande que el suyo, en comparación, y este hombre, pues, al andar tanto hacia, bueno, pues hacia la estación todos los días, pues había desarrollado, pues, cierto cuerpo, no muy atlético, pero no estaba obeso este hombre, ¿no? Y decía que aquellos seres estaban más fuertes que él, sin ninguna duda, ¿no? Además de eso, observó un detalle interesantísimo, que es que tenía unos apéndices, ese tipo de robots, como una especie de trompas de elefante metálicas, porque estos seres eran totalmente metálicos, y acabados en una punta, como si fuese casi en un dedo índice, ¿no? Los troncos de estos seres acababan apoyados, o más bien flotaban sobre el suelo a través de, pues, una pierna, un cilindro que funcionaba, pues, prácticamente, pues, para como, bueno, pues, como apoyo, ¿no? Este hombre decía que no podía ver bien cómo se movían estos seres, pero sí que se dio cuenta de que sus cuerpos eran cada vez más metálicos. Ese brillo metálico que le impactó muchísimo a este hombre y claro, los tenía cada vez más cerca y no se podía mover, ¿no? En ese momento, uno de los robots se puso delante de él, otro a un lado suyo y otro detrás. Y este hombre seguía casi inmovilizado. Y entonces tenía uno delante, otro al lado y otro detrás. Y al de delante y al del lado les podía ver, pero al de detrás no. Y eso le perturbaba un poco, ¿no? Porque decía, bueno, no sé qué va a hacer este de aquí. Yo no podía tampoco controlar mucho lo que estaba ocurriendo este hombre, ¿no? Pero le molestaba sin ninguna duda no poder ver al que estaba detrás. Entonces, la escena es que realmente él sigue rodeado de esa luz azul, el poste sigue viendo lo que tiene esa luz azul, y de repente la luz se para y él se paraliza completamente y está totalmente a merced. Atrapado, está atrapado. De hecho, Antonio la Rubia, este hombre, pues lo que hace es, intenta con todas sus fuerzas y toda su fuerza mental, lo que haríamos nosotros, como lo que ocurre un poco con la parálisis del sueño, de la que hablaremos en un vídeo dentro de muy pocos días, pues este hombre, como luchando de manera interior contra lo que está pasando, intenta pensar en agitar los brazos y lo consigue. Y de hecho se consigue zafar un poco de esa parálisis que tiene. Y entonces esa rarísima parálisis empieza a moverse un poco y dice, bueno, a ver qué puedo hacer, ¿no? Intenta tocar a estos seres y tal, ¿no? Y se da cuenta de que no puede tocarlos, porque alrededor suyo hay una especie de campana transparente, y este hombre lo explica así, que es impenetrable, que está como aprisionado, como si estuviese dentro de un cristal. Bueno, en ese momento Antonio no siente ningún dolor, pero está nervioso. Este hombre está nervioso, no sabe qué hacer, está ante una escena totalmente increíble, imposible, sin ningún testigo, en la total oscuridad. Y bueno, pues se empieza a preocupar bastante porque las criaturas empiezan a flotar. Y empiezan a flotar además alrededor de él, ¿no? Y se da cuenta de que empiezan a mirarle y este hombre apenas puede ya mover casi ni siquiera los ojos. Y bueno, pues en ese momento este hombre coge más detalles, ¿no? Decía que todos los seres tenían la misma estatura y decía que de hecho uno de ellos tenía al final de su apéndice, de sus brazos, con forma de trompas, pues de su apéndice salía como una especie de jeringuilla, ¿no? Y en ese momento este hombre, pues prácticamente entra en pánico, ¿no? Diciendo, ¿qué me va a pasar? Porque esto de la jeringuilla no me está gustando nada, ¿no? Entonces, el robot afortunadamente eleva la jeringuilla y le apunta, pero no le pincha ni nada, sino que le apunta con ella, y entonces la rubia se ve levantado, empieza a flotar y de hecho pues ve cómo se va acercando hacia el objeto volador no identificado. Este hombre luego no se acuerda de cómo entra, pero sí que se recuerda a sí mismo dentro de ese platillo volador, de ese objeto volador no identificado. De hecho, este hombre opina y habla de que tenía temor cuando se estaba acercando, pero no sabe muy bien por dónde entra. Y de hecho, sí que se da cuenta de que está como una especie de corredor metálico con un muro alrededor. También se da cuenta de que hay dos seres que han entrado con él. Dos de los tres seres, como mínimo, han entrado con él. Y de hecho, Antonio nota algo como una vibración y mira para abajo y ve que el suelo es transparente.
es totalmente transparente el suelo de ese platillo, de ese disco, en donde estaba un disco con forma como de balón de rugby, como decíamos anteriormente. Y bueno, pues este hombre dice que empieza a ver cómo las casas se hacen pequeñitas, los coches se empiezan a hacer pequeñitos, y empieza a ver como, de alguna manera, como si estuviese ascendiendo. Y además lo veía todo totalmente transparente, ¿no? Y entonces este momento pues le asusta mucho, y la impresión que le da de hecho es que se está moviendo en dirección norte. Lo siguiente que recuerda este hombre es que en ese corredor extraño, con esos dos seres que están ahí con él mirándole fijamente, pues resulta que vuelve la luz azul, esa luz azul que le había envuelto en todo momento, y acto seguido este hombre se ve en una habitación circular muy grande, además se fija, que no puede ver muchos más detalles, pero hay mucha luz, otra vez esa luz azul, ¿no? Y de hecho se da cuenta de que la luz azul le viene como del techo, ¿no? Y él se ve a sí misma, la piel azul, todo es azul, ¿no? Entonces, en ese momento se da cuenta de que algo surreal estaba a punto de pasarle, porque empieza a mirar a los lados, a la izquierda y a la derecha, y observa 12 de estas criaturas robóticas, o robots, o extraterrestres robóticos, que están puestos como si fuesen en pupitres, ¿no? Como en una fila de 12 a la derecha y 12 a la izquierda. Y entonces este hombre como que se relaja un poco, porque dice, les ve como si estuviesen en un pupitre, ¿no? Porque ve pues como si estuviesen en el suelo, ¿no? Apoyados en el suelo. Y como de alguna manera esto pues estaba sostenido por cilindros, pues este hombre como que opina, se relaja un poco, ¿no? Pero claro, estos seres no le permitían tampoco moverse, y aunque esté relajado, este hombre lo que quiere es gritar, ¿no? Y claro, este hombre se está dando cuenta de que está siendo pues un atentado contra su voluntad lo que le está ocurriendo, ¿no? Por muy curioso que le esté pareciendo lo de los 12 robots a un lado y a otro lado, ¿no? Entonces este hombre vuelve con la lucha de intentar gritar y gritar, ¿no? Y consigue gritar, ¿no? Y de hecho es capaz de gritar: ¿quiénes sois? ¿Qué queréis? ¿No? Entonces, para su gran sorpresa, todas las criaturas, las 12 de la derecha y las 12 de la izquierda, se caen al suelo instantáneamente, como si el sonido les hubiese afectado tanto como para caerse al suelo, ¿no? Y entonces este hombre, que apenas se puede mover, se queda pues prácticamente patidifuso, ¿no? Se queda muy sorprendido de todo esto, y entonces se vuelve a encender la luz de arriba y con gran intensidad, y le deja un poco cegado, ¿no? Y bueno, pues sigue intentando luchar para poder moverse, cada vez con más miedo, y entonces este hombre vuelve a asustarse una vez más, porque es que esta historia está llena de momentos en donde el señor Antonio Larrubia se llegó a un momento de estar atemorizado a unos niveles que yo creo que le podemos entender todos, porque si empatizamos con él, habríamos sentido lo mismo, ¿no? Este hombre empieza a preocuparse de verdad, porque empieza a pensar que la atmósfera, que ya es rara, porque él dice que ahí respira aire, ¿no? Dentro de ese disco, pero que la atmósfera no es normal, no es aire normal. Y de hecho, llegado un momento ya le cuesta respirar un poco. Y entonces ahí en ese momento dice, a ver si me voy a ahogar. Y entonces, a ver si me voy a ahogar y no voy a poder respirar. Y está mi mujer y se acuerda de los suyos. Se agobia bastante este hombre, ¿no? Y le estaba costando respirar, ¿no? Pero luego hay otra cosa que, mientras que está ocurriendo esto, es increíble que le ocurra, que es que este hombre no puede oír su propia respiración, y eso que estaba intentando casi hiperventilarse, ¿no? Sino que este hombre lo que escucha son las respiraciones de los seres robóticos, de los 12 seres robóticos que hay a la derecha y a la izquierda, que se han vuelto a poner en pie. Bueno, entonces llega un momento en el cual Antonio se vuelve a poner a gritar, y mientras lo hace, pues de repente observa cómo todas las antenas de estos seres empiezan a girar, ¿no? Las antenas que estaban, de hecho, que salían de la base del cráneo o del casco, pues empiezan de alguna manera a moverse a toda velocidad, empieza a rotar, y bueno, pues se empieza a ver que de hecho algún detalle más de esa antena, como si fuesen terminado en una cucharilla, ¿no? Bueno, todas las entidades de repente al unísono elevan sus apéndices hacia la punta de sus antenas, tocándola. Y entonces este hombre no sabe qué es lo que está pasando, pero algo va a pasar. Y en ese momento Antonio se fija en algo inusual, y es que en la escena se ha levantado como una especie de caja que está como soportada por dos
dos patas metálicas, de unos... es una caja, él ve que es como una especie de caja, como de unos 15 centímetros, y que tiene como una especie de botones, como de... él le recuerda como un piano blanco y negro, y además tiene como un... bueno, pues como un cilindro arriba, ¿no? Y bueno, pues este hombre se queda mirándolo, ¿no? Y diciendo, está cerca de él, ¿no? Y se queda muy sorprendido ante todo esto, ¿no? Bueno, hay un momento en el que algunos de los seres empiezan a acercarse de donde están, empiezan como a bajarse de la posición de donde están y empiezan a acercarse hacia él. Y de hecho, empiezan a introducir en el cilindro de esa caja con forma de piano que tiene delante suya, empiezan a coger algo que tienen en la cintura, empiezan a meterlo como objetos, empiezan a meterlos dentro del cilindro de esa caja que se ha creado como de la nada o que él de repente ha visto en esta surreal escena, en este increíble incidente de abducción, ¿no? Entonces, en ese momento este hombre se da cuenta de que cada vez que uno de los seres mete un objeto en el cilindro de esa caja, de repente se proyecta delante de él una proyección, como una escena, como una fotografía o un vídeo de algo bueno, que además cada uno de esos vídeos tiene una tonalidad de color y este hombre pues le parece muy curioso que de hecho pues él no puede hacer otra cosa nada más que contemplarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy a contar las 10 fotografías o vídeos que le enseñaron a este hombre que son realmente únicas dentro de la historia del fenómeno y que son muy curiosas, ¿no? En la primera fotografía, el primer vídeo, la primera proyección, Antonio la Rubia se ve a sí mismo tendido en una mesa que él no ve, como si fuese invisible, está balanceando sus brazos y con las piernas muy rígidas y ve a dos de los seres examinando con una luz azul que sale de su frente, ¿no? Y está examinándole su cabeza y también le están examinando pues los brazos, como si fuese una especie de examen médico, ¿no? Eso es lo que ve él en la proyección. Además ve que toda la escena que ve es totalmente azul, igual que lo que estaba viendo él en la realidad. Bueno, es interesante el hecho de que, bueno, pues llega un momento en el que parece que el examen médico termina, entonces otro de los seres llega, introduce otra cosa o otro objeto en el cilindro de la caja con forma de piano y se muestra una segunda proyección. La segunda proyección es que Antonio la Rubia se ve a sí mismo quieto y desnudo. La tercera proyección se ve a sí mismo vestido, llevando su bolsa de la compra y bueno, agarraros porque esto es interesantísimo, se ve a sí mismo con la bolsa de la compra, tiritando, nervioso, sin emitir ningún sonido y como levantando la mano como si estuviese viendo algo, como si de alguna manera esos seres le estuviesen enseñando algún tipo de vivencia que tuvo él, ¿no? En la cual también vio a esos seres y entonces era su primera reacción de señalar y ver lo que les estaba viendo, ¿no? La cuarta proyección era la fotografía de un caballo y un carro sobre un camino de tierra y bueno, el caso es que Antonio la Rubia no reconoce la situación, ¿no? Pero bueno, ve al hombre y a un campesino, ¿no? Que lleva un sombrero de paja, una camisa rota y además anda descalzo, ¿no? No sabe qué significa todo aquello y yo creo que significará para ustedes lo que signifique, ¿no? Quizá también a otra víctima de abducción o quizá a alguien importante en esta historia que desde luego pues algún día aparecería y no conocemos su papel, ¿no? La quinta proyección sería la fotografía de sí mismo con una pelota de color naranja. La sexta proyección es esa misma fotografía, pero en donde no había nada, aparece uno de los seres de 1,40 metros robótico como detrás de él y de hecho la luz, bueno, la bola naranja de repente se ha convertido en una especie de bola azul, ¿no? Y es como si le estuviesen mostrando que le hubiesen acompañado en algunos momentos de su vida, aunque él no se diese cuenta o no apareciesen en el espectro de luz visible pues por los ojos, ¿no? Por lo que viene siendo nuestra retina, pero sí aparecería si le hubiesen hecho alguna foto o si esa foto se hubiese hecho en algún tipo de condición determinada. Bueno, por otra parte, la séptima proyección era una cosa extrañísima, como una especie de ataque de un perro a uno de esos seres, y uno de esos seres, pues prácticamente pues derritiendo al perro y pues prácticamente pues
nada, pues defendiéndose del ataque de un perro, ¿no? Un perro que estaría muy enojado. Tampoco se puede saber qué tipo de justificación podría tener en un evento de abducción así, pero bueno, como es parte de la surrealidad esto, pues hay que contarlo entero, ¿no? Vamos a por la proyección número 8. Aparece, y esto yo creo que es lo más espectacular que se ha visto en una proyección en el fenómeno OVNI, aparecen una especie de fábrica inmensa de un planeta gigantesco, en donde se estarían fabricando estos discos, similar al que él había visto cerca de la finca de su casa a unos 30 metros, y además él estaría viendo como una especie de cadena de montaje, en donde los 3 primeros pues tenían prácticamente el esqueleto, y los 3 últimos prácticamente ya estaban terminados. Un mundo en el que habría millones y millones de este tipo de seres, todos trabajando a la vez en diferentes cadenas de montajes, sobre todo de este tipo de objetos, ¿no? Y él dice que esa visión es, lo explicaba, ¿no?, como algo de lo más espectacular que podría ver cualquier tipo de ser humano, ¿no? Un mundo de robots, una fábrica de robots, fabricando pues este tipo de platillos voladores, ¿no? Bueno, la proyección número 9 es un tren similar a los trenes antiguos de Japón, pero bueno, que son los trenes que se utilizaban en los años 70 en Brasil, pero que bueno, pues que él ve que se mete en un túnel y le pierde de vista, y no ve ni que sale ni que pase nada con el tren. Y la 10 es una avenida principal de Río de Janeiro, que se llama la avenida Presidente Vargas, que estaba atestada de coches. Bueno, pues esto es lo que las 10 visiones que ve él, ¿no? Hay una última visión en donde él se ve a sí mismo tras vomitarse encima y tener diarrea, ¿no? Es una visión que luego pues antecedería lo que le pasaría en su casa, ¿no? Pero bueno, Antonio, no adelantemos acontecimientos. Antonio en ese momento sigue estando ahí postrado, ¿no?, con esos seres que están pues rodeándole de alguna manera, ¿no?, exactamente rodeándole, y se da cuenta de que en medio de todas estas intervenciones, pues este hombre tiene su mente totalmente enfocada a esas proyecciones, pero entre medias le van haciendo como diferentes análisis químicos, le quitan sangre de uno de los dedos, y de hecho observa como esa jeringa, una especie de jeringa muy sofisticada, pues llega hasta los topes la sangre, y además él dice que lo único de color que ve en toda la experiencia es eso, que es su sangre roja, que eso sí que lo ve perfectamente. Y de hecho también es curioso que diga que luego cuando llegó a casa no tenía ninguna marca, ni nada, ni se vio ninguna marca, cosa bastante curiosa, y además de hecho él dice también que estos seres le diseccionan la sangre como en 3 paneles y le enseñan cómo es su ADN, ¿no? De alguna manera pues le enseña, ¿no? En plan como dándole confianza de que no era para nada más que para propósitos científicos. Bueno, este hombre llega un momento en el que ya no ve ninguno de los seres, desaparecen los seres, y entonces llega un momento en el que ya se ve una vez más, ya está andando, ¿no?, hacia el trabajo, mira el reloj y son las 3 menos 10 y está prácticamente en la estación. De hecho, hay un testigo que dice que le ve aparecer espontáneamente, pero que al ser un homeless, al ser un hombre pobre, pues no es tenido en cuenta por las autoridades. Y este hombre, claro, pues consternado ante lo que le acaba de ocurrir, no sabe muy bien, y además el tiempo concuerda con la hora a la que tendría que haber llegado a la estación este hombre, ¿no? Y dice que, claro, está muy, muy sorprendido. Son las 3 menos 10, es el horario normal donde tendría que estar ahí, pero le ha ocurrido algo totalmente increíble, ¿no? Este hombre se pone a trabajar, coge el autobús, pero se empieza a sentir ya enfermo y nervioso. Y entonces vuelve a trabajar, vuelve de trabajar, no le dice nada a su mujer, está bastante mal ese día, ¿no? Pero al día siguiente va a trabajar otra vez, y ya al volver, ya siendo viernes, ya al día siguiente ya no vuelve a trabajar, ¿no? Se mete en la cama, y este hombre con una sensación de dolor que comienza y que se extiende por todo su cuerpo, que una sensación de malestar este hombre, y sobre todo las descripciones, ¿no? Decía que cuando caminaba como si estuviese en una nube, una descripción similar a la que dicen los astronautas cuando vuelven a pisar la Tierra, ¿no? Como si este hombre hubiese estado prácticamente en una situación de ingravidez, o con unas condiciones de gravitación diferentes a las normales. Luego, por otro lado, este hombre dice que ese tipo de vivencias le ocurren durante 33 días, es decir, parece que está flotando o andando muy raro, con esa sensación, quizá por el tema del líquido de los oídos, de la presión de los oídos, ¿no? Durante 33 días. Bueno, este hombre pide la baja,
y la empresa de autobuses le mandan al psicólogo y el doctor Nelly Carbonell le atiende y entonces este hombre le evalúa un diagnóstico normal. Este hombre es un hombre equilibrado, no le pasa nada, pero claro, le dice que se vaya al hospital porque muchas noches le sube muchísimo la fiebre, llegando hasta los 40 grados. Entonces, este hombre, que no había contado la experiencia ni a los médicos, ni a su mujer, pues resulta que llega a un médico y se lo cuenta. Y el médico dice, ah, sí, pues se lo toma en serio el médico y le empiezan a hacer un montón de análisis. De hecho, llama a los médicos, se presentan allí los militares, es decir, estamos hablando de un seguimiento en el cual tanto la medicina de aquel lugar como lo que viene siendo las fuerzas aéreas se interesan por el tema, ¿no? Y bueno, pues es un hombre que no quiso tener ningún tipo de regresión hipnótica más allá de lo que él recordaba ya de motu propio, ¿no? Y bueno, pues de hecho intentó volver al lugar de aterrizaje de aquel disco, pero no lo llegó a encontrar, ¿no? Es curioso porque no se llegó a situar dónde estaba aquello, dónde estaba él, ¿no? No supo muy bien, pues igual que el detalle de cómo entró en el disco, eso no lo recordaba, ¿no? Y de hecho es posible que a día de hoy esa zona de aterrizaje pues todavía muestre y se pueda ver, incluso quizá vía satélite, se pueda distinguir en todo el pasto, en toda esa zona rural de Río de Janeiro, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un caso curiosísimo, rarísimo. Yo me quedo con la descripción una vez más de estos seres robóticos, imposibles, con esos brazos como con trompas, no con esas puntas en los brazos. Y luego el momento de estar detrás de mí y no poder controlarlo, ¿no? Yo creo que esto le podemos entender todos cómo se pudo sentir el señor Antonio Larrubia, ¿no? Ese momento de acercarse y señalar con la jeringa y la luz azul y te está señalando a ti, ¿no? Ese momento de tocar una campana, una burbuja, ¿no? Y ver que estás como encerrado en algo transparente, ¿no? Algo curiosísimo. Luego la escena de ver el platillo transparente por dentro, que tuvo que ser totalmente increíble, también la sensación de flotar e ir para adentro, ¿no? Porque este hombre realmente se acuerda tiene recuerdos muy vívidos y muy lúcidos de toda la experiencia, ¿no? Luego la lucha de este hombre por intentar hablar, por intentar moverse, por resistirse a todo lo que estaba ocurriendo. Luego esa luz azul siempre presente en toda la experiencia y los 24 seres, 12 a la derecha y 12 a la izquierda, que es prácticamente de película, ¿no? La caída surreal de ellos al gritar este hombre, ¿quiénes sois? ¿Qué queréis de mí? ¿No? Algo con mucha fuerza y que yo creo que todos podemos empatizar si nos pasara a nosotros, ¿qué haríamos? ¿No? Pues lo mismo que este hombre, ¿no? Y luego la extracción de sangre y luego las imágenes rarísimas que empiezan a verla. Yo me quedo con dos de ellas. La primera, por supuesto, pues la de la foto de antes y la foto de después, esa foto en donde está él solo y luego le enseñan la foto y donde está un ser detrás, que son ellos, como si le hubiesen estado vigilando en diferentes puntos de su vida. Y luego, por supuesto, la increíble proyección de la fábrica de platillos volantes que yo creo que es única dentro de la historia de la casuística internacional y, bueno, pues no tiene parangón, ¿no? Y es fascinante, ¿no? Luego, por otro lado, la extraña devolución casi al mismo sitio donde debería estar, a la hora donde debería estar, ¿no? Para que no pierda este hombre su trabajo, ¿no? Luego las fiebres que este hombre sufrió, ¿no? El malestar que sufrió, aunque, bueno, no estuvo tan mal como Einonen y Vilko, ¿no? Aquellos hombres de Finlandia del año 71, del caso Inharvi, que fue terrible, ¿no? Y bueno, pues queda una vez más la sensación del absurdo del fenómeno ovni, ¿no? Lo más imposible, lo más increíble que podamos imaginarnos, pues ha ocurrido en el fenómeno. Extraños y curiosos robots con extrañas intenciones y curiosos actos. Bueno, hasta donde se sabe, este hombre pues siguió con su vida normal, pero yo creo que siempre se quedó con esa preocupación de poder ver de nuevo esa luz en sus terrenos, ¿no? O poder volver a ver una fotografía en donde apareciesen esos seres por detrás, ¿no? Con esa cara robótica, con esos brazos como con trompa acabado en punta y con esa luz azul que desde luego prácticamente cada vez que miraba y que cerraba los ojos podía verla otra vez.
Nada más, espero pues bueno, por supuesto, esto podemos quedarnos con lo que nosotros queramos, con lo que ustedes quieran, ¿no? Pero esta es la experiencia de abducción de Antonio Larrubia de los años 70, curiosa y fascinante como pocas, y desde luego, bueno, pues es algo que merece la pena de contar, ¿no? Nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.